Buenas tardes. Si les parece, vamos a ser puntuales y empezar en el horario. Es una de las cosas que tratamos en Libertad y Progreso y en SEADE de empezar a cambiar cosas en Argentina, empezando por nosotros mismos. Además ya está completa la sala, lo cual demuestra la importancia que tiene el momento. Esto lo hicimos muy rápido, gracias a una iniciativa de Ana Caprat. Ana Caprat, está por aquí. Bueno, a través de todo. Y gracias también a Gustavo Peretní, porque tuvo la gentileza de venir. Les cuento brevemente quién soy yo. Yo soy Agustín Echevarne, soy director de la Fundación Libertad y Progreso, y nos dedicamos a trabajar en temas de educación, justicia, salud, seguridad. La justicia es un tema que nos parece esencial y hemos hecho un trabajo, y vamos a continuarlo este año, para reformar el concepto de la magistratura con Roberto Durrie, que es también uno de los revisores del trabajo que está allí. Y vamos a iniciar ahora un trabajo de 20 puntos para reformar la justicia en Argentina. Pero en medio de todo esto, bueno, me falta agradecer sobre todo a SEADE, que nos ha prestado y siempre colabora con nosotros en prestarnos. Alfredo, muchas gracias. Realmente SEADE es una de las instituciones que siempre apoya el debate de estas ideas, creo que es fundamental. Y yo voy a ser muy breve, simplemente quiero contarles que Gustavo Peretní es un escritor, pero además es filósofo, se ha recibido también en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, pero después en Jerusalén, y ha escrito libros súper interesantes de ficción, no ficción, ¿no? Y ha escrito junto con Marcos Aguinis y con Alberto Venegas Lynch, que es, en esta casa es un hombre muy querido. Así que, Gustavo, quiero agradecerte mucho, no solo por haber venido, sino por lo que estás haciendo y la valentía que estás demostrando en esta situación que creo que es crucial para la Argentina. Y si me dejan un segundo al final, les voy a pedir que nos ayuden a divulgar la idea que el 18 queremos estar apoyando a la justicia argentina. Teniendo en cuenta que me informo de lo que significa la Universidad de SEADE como un baluarte del liberalismo en el país, estoy siendo en casa, y le quiero agradecer a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, que es otro baluarte del liberalismo en el país, así que me siento en muy buenas manos. Y les agradezco haberse acercado. Nadie presentó el tema, y supongo que porque se impone, pero porque tienen demasiada confianza en que lo que vaya a decir va a ser relevante de cualquier modo. Y le quiero agradecer a Ana Caprat, que es la que tomó la iniciativa con tanta velocidad. Me imaginé que iba a venir muy poca gente. Vuestra valentía también es encomiable, porque requiere de acciones urgentes y osadas la crisis, el punto de inflexión por qué está pasando la Argentina. Como no me impusieron ningún tema, y todo lo que se decía es que iba a hablar de mi querido amigo el fiscal Alberto Nisman, voy a empezar por él y después lo voy a extrapolar a lo que él nunca me habría permitido hacer, a las grandes ideas. Porque una de las características de Alberto, y intentar reflejarla en Matar sin que se note, me bajaba a tierra constantemente mientras yo escribía esta crónica novelada sobre su vida y obra, que es básicamente el tema del libro. Si me dejan interrumpir un segundito, el libro lo tenemos aquí para que lo quiera comprar. Y yo lo acabo de hacer así. Por Agustín fue la primera vez que me sentó aquí, apenas estaba charlando conmigo, ya cayó el primer vendedor, me hizo sentir muy mal, no hay forma de detenerlo. De todos modos, al escribir el libro, no me faltaban ideas sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo, lo que significó el atentado a la AMIA en 1994 desde el punto de vista de la geopolítica internacional. Y cuando las planteaban en términos a veces ampulosos de la Tercera Guerra Mundial en la que estamos sumidos o similares, una de las características de Alberto era siempre decir: mira, vos filosofá todo lo que quieras, a mí estas cosas no me mueven, estas cosas son las grandes ideas. Yo soy un hombre de pruebas, hablo en términos de pruebas y traigo pruebas.
las conclusiones ideológicas te las dejo para vos. Y en ese sentido aprendí muchísimo porque me doy cuenta de que especialmente los enemigos de Alberto Nisman son los que constantemente se escapan de las pruebas. Ellos siempre van a traer grandes entelequias y acusaciones y sinarquías y conspiraciones, pero en ningún caso pueden discutir claramente lo que es la lista de pruebas que en mi libro he presentado, tomada directamente de Alberto, sobre lo que ha ocurrido. Entonces en esto les diría, me desvío un poco de la línea que aprendí de mi querido amigo Alberto Nisman, porque voy a hablar de ideas. Él me enseñó un término que es judicializable, que quería decir, si vos no tenés todas las pruebas necesarias para presentar lo que estás diciendo frente a una corte, con todas las demandas del caso, hacelo a un lado, no lo incluyas en el libro, no lo menciones, yo me baso en lo judicializable. Y yo aquí, como ustedes quieren compartir también ideas que perfectamente podemos después intercambiar, no voy a ser tan judicializable, me voy a exceder en la presentación. Pero en algo sí voy a ser fidelísimo al legado de Alberto Nisman. Y él era un hombre que sabía siempre empezar separando la paja del trigo. El heno del trigo. Sí, la paja del trigo. La paja del trigo. Sacar lo subalterno, lo que confunde, lo menor, lo que no es el tema, y no permitir que ese sea el foco central de lo que están hablando. Concretamente, cuando la obra de su vida, que fue revelar en todos sus detalles el atentado contra la AMIA en 1994, porque aquí hago un pequeño paréntesis, empiezo por él. Cuando escuchen a alguien decir, ojalá algún día se sepa lo que ocurrió, qué trabado, qué mal, nunca se sabe, corríjanlo inmediatamente. El atentado de la AMIA se sabe todo. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo perpetró? ¿Dónde lo prepararon? ¿Quién lo mandó? ¿Quién fue el suicida? ¿Qué utilizó? Y todo esto lo sabemos gracias a Alberto Nisman. Si no hubiera sido por él, todavía podríamos estar diciendo ojalá algún día se sepa. Lo que cabe decir es ojalá algún día se haga justicia, pero ese es otro tema. Se sabe quiénes son los perpetradores son protegidos por el Estado terrorista de Irán que tomó la iniciativa para hacer este atentado y algún día podrán ser juzgados o no. El trabajo de Alberto ya es elogiable desde haber demostrado lo que ocurrió, haber sido el que gestionó y logró que Interpol no solamente aprobara esta investigación y emitiera las alertas rojas contra los perpetradores, sino que empujara a la justicia argentina a un nivel de jerarquía que no había tenido o que había perdido en ese momento. Entonces, ¿en qué sentido este tema de la paja del trigo era tan importante para el atentado de la AMIA? Porque empezaron a haber todo tipo de teorizaciones a medida que avanzaba la investigación sobre que hubo una ambulancia que era trucha, que lo estaba manejando alguien que era falso, y que había habido una foja que faltaba en un legajo, y que había dos policías que estaban ausentes y uno que se puso contento porque hubo atentado, y toda una retahíla de detalles menores que alejaban el punto principal, que es aquí hay un Estado que prácticamente le ha declarado la guerra a la Argentina. Argentina, siempre digo, va a entrar en la historia, en el libro Guinness de Records, de que es el único país que fue víctima de dos ataques terroristas en el medio de su ciudad capital y nunca rompió relaciones con el país que perpetró los ataques de acuerdo con la justicia argentina. Y yo no soy belicista en lo más mínimo, no estoy diciendo que Argentina debería declararle la guerra a Irán, pero los buenos modales indican que por lo menos romper relaciones diplomáticas, ni siquiera habría que romper relaciones comerciales, tampoco soy ingenuo, pero relaciones diplomáticas, mantener con un país que puso dos bombas en la Argentina, demostrado por la justicia argentina. Esto no es una opinión, es lo que ha sido demostrado. Me parece un exceso. Con todo, no era un exceso al parecer de Alberto, y ustedes saben por qué. Porque cuando yo le planteaba esto, él me decía, yo no me meto en estos temas, yo no me meto en cuestiones políticas, como hizo en sus últimas declaraciones antes del asesinato. Argentina tiene derecho, el gobierno argentino tiene derecho a restablecer relaciones con Irán, e incluso a tratar de priorizar sus intereses comerciales por cuestiones morales y geopolíticas, como quieran llamarlo.
a lo que no tiene ningún derecho, ningún Estado, es a eliminar la justicia de su propio país. El Poder Ejecutivo no tiene soberanía sobre la justicia del país y decir, bueno, todos estos culpables ya no son más culpables porque a nosotros nos conviene vender trigo. Vos podés vender todo el trigo que quieras, pero deja a la justicia que haga su trabajo. Esto fue el comienzo del mal. Vamos a ver hasta dónde llegó este mal, esta cosmovisión equivocada de los hechos. Pero les decía, Alberto Nisman sabía separar la paja del trigo y entonces no dejaba que lo desviaran del foco de quién había sido el perpetrador con las minucias que podían ser importantes después de 10 años de investigación o para algún historiador, pero que no modificaban la acusación fundamental. Estas minucias en algún momento, y perdón que las llame minucias, puede sonar despectivo, pero lo quiero distinguir de lo que fue el verdadero caso del culpable de los atentados. En algún momento llevaron como título la conexión local. Entonces lo volvían loco al fiscal, y este es un término que cabe, a una UFI, Unidad Fiscal de Investigación, que era una perla de la vida judicial en Argentina, que era un logro fantástico de 30 y pico de profesionales que full time, gracias al apoyo presupuestario que habían recibido del gobierno, pudieron no solamente desenmarañar el caso, sino dar un ejemplo de cómo coordinaban un especialista en terrorismo, un especialista en geopolítica, un especialista en balística, un especialista en derecho internacional, y uno en islam y otro en cada área. Entre todos ellos llegaron a armar un rompecabezas que parecía imposible de armarse antes de que entrara Nisman en el cuadro. Les decía entonces que esta UFI se veía asediada permanentemente por los conexión localistas. Decían, pero ¿por qué no se investiga a los policías que estaban aquí? ¿Por qué no se investiga a este? Cuando en realidad se los investigaba, pero con mucha menos atención y con mucho menos énfasis que se investigaba a los perpetradores del atentado. Y Alberto en ningún momento dejaba que lo confundieran con insultos y con descalificaciones a granel que recibía por supuestamente no haberle prestado atención a lo que se denominaba la conexión local y que no era más que datos subalternos del gran cuadro que voy a tratar de trazar en unos minutos. Entonces, hasta aquí digo, una de las enseñanzas que aprendo de Alberto Nisman no la voy a cumplir, y es ser totalmente judicializable en mis expresiones. Y la otra sí la voy a cumplir, es tratar de separar claramente la paja del trigo y mostrar qué es lo fundamental y qué no lo es en este cuadro. Si me permiten, este encuentro es una especie de homenaje a Nisman. Yo les diría que hay dos facetas fundamentales en lo que podría relatarles. Si uno se preguntara, ¿cuándo comenzó esta historia? Si tuvieras que hacer, ya sueño en algún día con hacerlo, un museo de lo que ocurrió, ¿dónde pondrías el primer dato? ¿Dónde comenzaría esta cronología? Y aquí se cruza lo personal de Nisman con la historia de la Argentina. Y no es lo mismo en la cronología. Y voy a empezar por la personal, les decía, porque esto también es una suerte de homenaje. Les quiero decir a título personal mío, estaba dando una serie de conferencias en España, me contaba Adriana Antero presente, que cuando recibo el informe que estaba por presentar Alberto frente al Congreso y trato de leerlo rápidamente, escribo un artículo que está en internet, casi tenebrosamente hoy diría, en retrospectiva, que se llama La Trilogía Nisman, el artículo, en donde cuento básicamente cuál fue su gran obra y termino diciendo, ahora con este nuevo paso, del cual vamos a hablar en unos minutos, sopla una brisa de justicia en la Argentina que va a ser cosechada por las próximas generaciones. Le mando esto al editor, lo sube a internet, se le mando el enlace a Alberto para que me dé su feedback, y a las 2 horas recibo un email de un querido estudiante, está aquí presente también, Alan Duove, que me dice, estoy conmocionado por lo que te tengo que contar, acaban de encontrar a Nisman muerto en su departamento. No les puedo decir el estupor que recorrió mi ser en ese momento. Viajé desconsolado desde España a Israel y para colmo, y ahí viene la parte personal, cuando llego a Israel del avión, bajo del avión, nunca me ocurrió algo así,
Y al bajar ya vienen del canal de televisión y me dicen ahora lo estamos llevando al estudio del canal 2 porque lo van a entrevistar en el canal. En el coche ya me llamaban de radio, de televisión, de extranjero, de Estados Unidos, de lo que quieran. Desde ese momento no terminó, hasta hoy vengo de un programa televisivo argentino. Y cuando me pregunto a mí mismo, no cortas un poco el ritmo, la respuesta que me doy es que lo siento como un homenaje a Nisman, porque además están echando a correr una batería de descréditos a su persona que alguien tiene que salir a decir la verdad, porque Nisman, créanme, no tiene la obligación, pero les pido que me crean, fue un verdadero patriota, fue un idealista de la justicia, fue un tipo que creía en la justicia hasta el final, que se jugó y dio su vida por la creencia de que por medios legales uno puede vencer el terrorismo y puede vencer a la corrupción, etc. Una creencia de la cual la Argentina es bastante escéptica. No hay tantos Nisman que están dispuestos no solamente a creer hasta el final en esto, sino a entregar su vida por la causa, como hizo él. Entonces les decía, desde el punto de vista de su persona, ¿cuándo empieza esta historia? Y les digo que casi por casualidad. Él va al casamiento de un amigo, de una amiga, y en el casamiento se acercan los dos fiscales del caso Amia, creo que fue exactamente en 1997, la fecha está en el libro, y le preguntan, uno de ellos, ¿te animas a sumarte al equipo en medio de la fiesta? Y él, que era un fiscal menor, primero se sorprende, después se da cuenta de que lo están invitando a sumarse al equipo porque él era el experto de los tres en juicios orales. Y estaba por comenzar el juicio oral. Había terminado la etapa de instrucción, si hay algún abogado aquí que me corrija. Terminada la etapa de instrucción, comenzaba el juicio oral, hay que tener mucha experiencia, como diría un buen argentino, mucha cancha en juicios orales para asumirlo. Los otros dos entendieron que no eran expertos en el tema, le preguntan a Nisman si está dispuesto, y él, entusiasmadísimo, el caso Amia estaba cobrando mucho prestigio, y dice, por supuesto que quiero sumarme. Claro, ¿cuándo se lo propusieron? Creyeron que Nisman pasaba a ser un sello de goma que iba más o menos a clausurar el tema como estaba, porque el juicio oral era un juicio contra algunos policías corruptos de la policía bonaerense que supuestamente ellos habían hecho el atentado. Y cuando comienza el juicio oral, testigo tras testigo, Nisman empieza a darse cuenta de que esto es absolutamente un fraude, que los policías podían ser todos los corruptos que no quieran, pero no tienen nada que ver con el atentado, y que había no solamente aquí una fabricación maléfica de culpables que no lo eran, sino que detrás había un plan. El juicio oral le fue mostrando lentamente que todo era una farsa, que los culpables no eran culpables y que había un culpable detrás al que se estaba queriendo proteger. ¿Cómo puede reaccionar un hombre joven que está comenzando una nueva carrera en su vida ante una circunstancia así? Y aquí, yo lo llamo a veces, le toca la varita mágica que lo transforma. Aquí tuve ayer un encuentro con la madre de él y le preguntaba, ¿vos coincidís conmigo que tengo una metamorfosis? Y la respuesta muy maternal fue, no, para mí fue siempre Alberto y muy fácil. Claro, yo no lo conocía antes, pero les puedo decir que por las entrevistas interminables que tuve con él, hubo un antes y un después. Él empieza a entender, la vida tiene sentido. Yo ahora tengo una misión, no se trata de, a mí aquí me han puesto providencialmente, yo tengo aquí que cumplir esto hasta el final. Empieza a sentir cada vez que no va a detenerse por nada. Una frase que citaba a veces, esta frase no se la conté a la madre ayer, fue, si yo tengo que meter presa a mi mamá, la meto presa. Y esta idea era, a mí no me van a detener, no me pusieron, me habrán puesto aquí para hacer un sello de goma, pero es lo último que voy a hacer. Entonces, contra toda expectativa, él uno por uno empieza a voltear a los testigos y empieza a voltear a los legajos y empieza a voltear a todo el mundo y deja libres a todos los que habían sido acusados para empezar de cero. Las asociaciones de familiares de las víctimas del atentado no lo entendieron. Desde ese momento ya hubo un semidivorcio para con Nisman. Ya en ese momento le dijeron, pero ¿cómo este escándalo? ¿Cómo vamos a dejar libres a esta gente? Ni siquiera vas a apelar, etc. No había nada que apelar. No había que dejar libres a ningún culpable.
era el comienzo de revelar la verdadera historia. Pero claro, 10 años después del atentado, ¿cómo vas a revelar la verdadera historia? ¿Pero quién te crees que sos, Alberto Nisman? Están los testigos comprados, están los videos robados, están las escuchas telefónicas desaparecieron, ya no hay casi material en que te vas a basar y vos querés reconstruir un atentado que hubo hace 10 años. Esta pregunta no se la hizo nadie más que su propia conciencia y la respuesta fue un contundente: exactamente, para eso estoy aquí. Les hago corta la historia, y es que los otros dos fiscales después desaparecieron y el juez fue separado de su cargo y él fue quedando solo en esta lucha, lo que de alguna manera, yo diría inconscientemente, le iba confirmando que esta era la misión de su vida. Él tiene que estar solo contra la corriente. Y para mirar la historia desde el final, poder avanzar un poco en los aspectos históricos, diría, mostró haber estado en lo cierto desde el comienzo. Hoy en día, Nisman, con la UFI, se hizo cargo, estoy salteando algunos datos porque es imposible contarlo todo, pero cuando se crea la UFI, la Unidad Fiscal de Investigación del caso AMIA, que es una especie de fiscalía ad hoc, cuando se crea y Nisman es el responsable de ella, comienza una investigación ciclópea. Claro, empieza a aparecer el Excalibur en la Argentina, llega, que es una máquina de rastreo que usan los espías hoy en día. En el libro la describo bien, ya me olvidé exactamente cómo funciona, pero es un programa que una vez que uno mete un nombre puede saber hasta la tarjeta de crédito cuando la utilizó, el último viaje que hizo, que lo contribuyó todo de una persona a través de un programa muy sofisticado de información. Les digo que, para que ejemplifico con el Excalibur, que los métodos tecnológicos con los que contaba la UFI eran de mucho valor. Nisman reconstruyó todos los hechos, pero como bien me enseñaba a mí y yo les transmití a ustedes, no con grandes teorías, sino con pruebas. Hay un capítulo de mi libro que se llama Interludio Lógico, y es el discutir este tema. Traigo algunas cuestiones de filosofía, la deducción y la inducción, pero lo fundamental, no se dejen confundir con grandes teorizaciones cuando no hay una prueba detrás. Hay gente que ya sabe quién es el culpable de todo en este planeta y empieza decretando quién es el culpable y después busca aquello que justifique su acusación. Esto era el opuesto de Nisman. Él, hasta que no llegaba a la prueba concreta, no empezaba ni siquiera a pasar al paso adicional. Una vez que está reconstruido lo que ocurrió en el atentado, Irán es llevado a las cortes internacionales, se desvela esta red del terror, y esto es en el año 2006, concretamente el 23 de octubre del 2006, un dictamen de 802 páginas que es una perla de la historia del derecho en la Argentina. Nadie lee un dictamen de 802 páginas, sobre todo un dictamen legal aburridísimo, frío, y por eso la novela vino de alguna manera a novelizar lo que cuenta el dictamen. Pero el paso adicional lo da en el 2013, en donde muestra en otro dictamen no solamente que Irán perpetró los atentados en la Argentina, sino que es la cabeza de una red de terror internacional que mantiene a células dormidas en muchos países latinoamericanos, y que el único motivo por el cual estas células están dormidas, perdonen la idealización, es gracias a Nisman. Y si no hubiera sido por él que puso el foco en la culpabilidad de Irán, los iraníes hubieran sido más descuidados en la continuación de sus fechorías. Pero ahora están mucho más revisados y controlados, entonces no pueden poner en movimiento a las células dormidas en otros países. Hasta aquí el aporte de Nisman fue colosal. Pero en el 2015 dio otro paso. Y este próximo paso ya era mucho más peligroso. Es cierto que en los dos previos dictámenes acompaña al crimen del atentado un crimen de negligencia, ineficiencia, llámenlo como quieras, de ocultamiento de quienes habrían hecho el atentado. Yo lo llamo en mi libro el ditecabalismo, de Ditela y Caballo. ¿Por qué? Porque una vez que regresa Menem, después de la primera semana, cuando se produce el atentado, y él dice, tenemos que cortar relaciones con Irán, y esto se utiliza términos muy
ampulosos para calificar, y creo que lo hizo con toda sinceridad, y lo primero que salía de una persona frente a un atentado de tal dimensión, el atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina en su historia. Pero después, cuando van a la reunión del gabinete, ahí empiezan a enfriar. De un lado Vitela, del otro lado Cavallo dice, pero está loco, vos pará, bajá la mano con Irán, porque no podemos perder a un cliente como este, es el cliente número 1 de la Argentina. Ese es el cabalismo. Y el dite es, ¿qué creen que nos hagan un tercer atentado? Tranquilo, no nos enojemos demasiado, porque vemos lo que pasa cuando uno enoja a estos ayatolas. Porque, para quien no lo sabe, es mucha información la que quisiera compartir con ustedes. ¿Por qué se produce el atentado en Argentina? Resumo. Porque cuando el presidente Menem decide establecer una política de relaciones exteriores cercana a los Estados Unidos en el mundo, una de las exigencias que le pone el gobierno norteamericano es que cancele el tratado de transferencia tecnológica nuclear a Irán. Argentina proveía a Irán de tecnología nuclear. Y Menem dice, está bien, este tratado queda suspendido. Y ahí viene la bomba en la embajada. Y ahí Menem dice, ¿quiénes se creen que son? ¿Saben qué? Cancelamos, pero no queda suspendido, nunca más. No ofreceremos más traslado de tecnología. Entonces los iraníes se enojan en serio. Y ahí viene el atentado en la Ávila. Esto es un resumen muy simplista, pero es básicamente lo que ocurrió. Demostrado, no son opiniones. En esta coyuntura aparece, les decía, el proyecto de encubrimiento. Tenemos miedo de Irán y no lo queremos perder como cliente, y por lo tanto hay que empezar a bajar a los nombres iraníes. Hay que buscar, perdón por ser a veces tan coloquial en mis expresiones, hay que buscar algunos perejiles que nos sirvan con nombre y apellido para argentinizar la culpa. Y empiezan a aparecer culpables de distintos tipos, a los que no voy a mencionar porque son intrascendentes para la historia. Una vez que aparecen estos culpables, Irán pasa al segundo plano y la gente ya empieza a opinar. Ustedes saben, cuando la gente empieza a opinar es fantástico porque hay tantas opiniones que después nadie sabe qué es verdad y qué no es verdad. Cuál es una opinión y cuál es algo basado mismanianamente en pruebas concretas que traigan judicializables. Pero decía, este encubrimiento por parte del Estado argentino en ningún momento hizo que nadie, ni siquiera Nisman, sospechara por un segundo que el Estado argentino estuviera involucrado en el atentado. El atentado lo perpetró Irán. Y si hay una culpa del Estado argentino en los primeros 10 años después del atentado, fue en que trató de suavizar esta culpa. Porque la situación de hoy, algunos llamó al asesinato de Nisman el tercer atentado. Me parece exagerado. No encuadra en una serie de este tipo. Llamarlo la víctima 86 tal vez es un poco más atinado. Pero en este caso, ya no se trata de encubrimiento. La gran sospecha que crece día a día es que el gobierno argentino está involucrado en el crimen, no en encubrir el crimen. Por supuesto que después va a venir lo de encubrirlo. Y esto es lo que causa pavor, porque todavía no tenemos la suficiente perspectiva para estudiar qué le está pasando ahora a la sociedad argentina. Sin duda esto es un punto de inflexión. Veo que hay algunas personas, no muchas, que tienen más edad que yo presentes. Tal vez recuerden algunos casos en la historia argentina. Por supuesto, en 2001 todos nos acordamos la crisis financiero-económica tremenda que mandó a una buena parte de la clase media a la bancarrota y terminó con el gobierno argentino también. Pero era de una índole distinta ese escepticismo de ese momento. Porque económico es económico. Y bancarse de la corrupción de un gobierno uno empieza a acostumbrarse. Pero que en un Estado de Derecho, que en la historia de las democracias del mundo, haya un gobierno democrático que se proponga o acepte o sea cómplice o esté cerca de un asesinato político, de un magnicidio, esto trasciende mucho el mero escepticismo por cuestiones económicas. Esto es uno de los factores que hace que estemos en un punto de inflexión, que puede estallar de distintas maneras, pero una de las formas del estallido es que la gente empiece a dejar de creer directamente en que hay alguna posibilidad de justicia, porque el Estado se presenta como un Estado de Derecho y no lo es. Yo no soy tan optimista, tan pesimista, y estoy seguro que Alberto tampoco habría sido tan pesimista al respecto. Y eso también explica el nivel de
interés internacional que ha despertado este episodio. Yo no sé si ustedes siguen también la prensa internacional, es realmente increíble. El fiscal Nisman sigue apareciendo día tras día en las titulares de los principales diarios del mundo. A mí me llaman por teléfono del New York Times y de los diarios que quieran. Hoy salió una reportaje que me hicieron una revista italiana que me dice el que me entrevistó que es la más importante, se llama Panorama, no sé si aquí habrá alguien que la conoce. En fin, les puedo dar muchos ejemplos y no son para jactarme. Es para mostrarles que este caso está haciendo historia argentina sin que nos demos cuenta. Está cambiando la percepción del país en el exterior y aquí, e insisto, no tenemos la suficiente perspectiva para saber por qué. ¿Qué fue lo que, desde el punto de vista de la Argentina y ya no de Nisman, ocurrió en Buenos Aires? Yo lo llamo en mi libro que en Buenos Aires estalló la Tercera Guerra Mundial. Su traducción al inglés fue publicada hace 3 meses. También me honra con su presencia el traductor del libro al inglés, Dennis Burton, que es inglés de origen, está ahí humildemente sentado. La traducción, el título es To Kill Without a Trace, pero el subtítulo es A Prequel to 9/11, un prólogo al 11 de septiembre. Porque 11 de septiembre, y Atocha, y Londres, son ataques del islamismo militante contra la civilización occidental. Y acá hay alguno que debe estar temblando. Uy, dijo la palabra prohibida. Entonces les aclaro, y lo aclaro una sola vez. No estoy hablando de la religión del Islam. Estoy hablando de un movimiento político que se llama islamismo, que nació junto con los otros 2 totalitarismos, más o menos en la década del 20. Los 3 nacieron, el nazifascismo y el comunismo, y que tiene mucho más en común con ellos que con la religión del Islam. Utiliza motivos de la religión del Islam, pero tiene un proyecto de hegemonía mundial que se va a imponer por la fuerza o va a ser vencido. Y digo islamismo y no tengo pelos en la lengua porque entiendo que se ha apoderado un miedo de las sociedades occidentales que se nota que uno tiene que cambiar su conducta, no hacer ciertos dibujos, no presentar ciertas óperas, no hacer algo que pueda herir ciertas sensibilidades, como si hubiera un monopolio de las sensibilidades. Las sociedades libres y abiertas garantizan el derecho de ofender. Si yo tengo derecho a ofender, si yo no tuviera derecho a ofender a alguien, no habría libertad, porque lo que es una ofensa para uno no lo es para el otro. Si yo me pasé mi ofensa y he pasado los límites a la incitación a la violencia, esa sí es una figura legal. Entonces alguien me puede demandar, hacerme juicio, pero no decapitarme en la calle, ponerme una bomba, hacerme juicio. Si él siente que lo que yo he hecho es violar la ley, puede hacerme juicio. Y si le parece que hay una ley, no hay ley que defienda suficientemente sus sensibilidades, puede promover que haya una ley en ese sentido. Pero estas son las reglas del juego en el mundo civilizado. Entonces, estos miedos de que el Papa anterior tiene que pedir 3 veces perdón porque dijo un discurso en donde podía estar acusando y se entendiera que todo lo que dijo fue que la religión no puede imponerse por la fuerza y tuvo que pedir 2 veces perdón por hacerlo. O cada vez que alguien dice el nombre religión del Islam tiene que agregar inmediatamente que es una religión de paz. Uno puede hablar del cristianismo, del budismo, del judaísmo, del sintoísmo sin decir nada. Pero si dice Islam, que quede claro para no herir sensibilidades que es una religión de paz. Bueno, yo no lo voy a decir, no me parece una religión más de paz que otras religiones. Y estoy profundamente decepcionado porque los grandes líderes del Islam no se sienten escandalizados por lo que se está haciendo en su nombre. Y por supuesto que no creo que la mayoría de los musulmanes sean terroristas. En lo más mínimo creo esto. En esa guerra, y aquí vengo al caso de Amián y a la obra de Roberto Nisman, la Argentina tiene un rol más protagónico del que suponíamos. Porque la guerra, el intento de destruir Occidente, comenzó aquí. Por eso, a prequel to 9/11. Por eso, un prólogo al 11 de septiembre. Porque el 11 de septiembre fue mucho más grande en la cantidad de muertos y en su impacto mundial. Pero en la AMIA ya se había producido y es un atentado no muy distinto. Ahora, ¿por qué contra la AMIA? Yo les expliqué por qué contra la Argentina. ¿Pero por qué justamente contra la AMIA? Y aquí hay otro de mis temas. Yo lo denomino la judeofobia en vez de antisemitismo. No voy a pensar con por qué está escrito, está en internet.
Pero antisemitismo es un término que confunde, se equivoca. Judiofobia tampoco es perfecto, pero bastante más preciso. El odio contra los judíos. Ustedes sabrán que en París hubo un atentado hace muy poco. Bueno, saben mal, porque hubo dos. Todo el mundo nos habla del atentado, hubo dos atentados. Uno contra una revista y otro contra un supermercado donde compraron judíos. Dije el otro día supermercado judío, alguien me vino con el no sé lo bien, creo que el término está bien, pero en fin, para que es un purista del lenguaje a lo mejor no sea perfecto. ¿Y por qué contra el supermercado judío? Porque contra el Charlie Hebdo es porque estos editores, libérrimos como son, y una libertad que debe ser protegida a toda costa, habían ofendido a aquellos que sienten que en un dibujo de Mahoma los ofende. Entonces fueron a matarlo. Una reacción, como ustedes saben, muy civilizada. Me ofendió y en muchas caricaturas salía. Él dibujó primero, porque se oía el otro ametrallando. Pero después fue a matar a gente que estaba en un supermercado. ¿En qué esa gente había ofendido? En que existían. Unos violaron la sensibilidad del agresor con su accionar. El otro la violaron con su existencia. Y este es un rol en el cual no voy a entrar. Con Agustín hablamos de la posibilidad de dar una charla o otro curso o lo que fuere. Uno de los temas podría ser este. En una institución liberal hoy en día cabe analizar el porqué de la judeofobia, por qué se ha impregnado en tantas sociedades durante tanto tiempo. Pero aquí va un punto fundamental que hay que tener en cuenta. A uno le quiero cambiar la política, su forma de actuar, al otro lo quiero matar. No me importa lo que haga, lo que deje de hacer. No quiero que exista más porque es, a mis ojos, y este es el totalitario, una especie de encarnación del derecho de ser distinto. Es la encarnación del derecho de ser una minoría, de hacer lo que quiera, o como lo llamaría Alberto de Negalit, de la autonomía del individuo, de que cada uno tiene su propio proyecto. Y como para él es la encarnación de eso, no lo quiere ver, no importa si le hacen caricaturas o no. A él hay que matarlo ya que está. Y si había que castigar a la Argentina por haber cancelado los acuerdos con Irán, hagámoslo contra los judíos, así matamos dos pájaros de un tiro. Al otro es, ya que está. El presidente Menem me molestaba, la Argentina me molestaba por lo que hacía. Los judíos me molestan porque sí. Y esto recorre los tres totalitarismos. Esta visión en donde empiezo atacando al judío como norma para atacar en general a la sociedad libre y abierta. De hecho, se da muchas veces a lo largo de la historia. Del nazismo no hace falta ni que hablar en esta patología, el nivel patológico al que llevó este documento. Pero el comunismo y el islamismo no se quedan muy detrás. Para otra ocasión, el análisis de cómo. Lo fundamental aquí es que en este contexto de Tercera Guerra Mundial que nos ha declarado el totalitarismo, viene en el mismo contexto que la Segunda Guerra Mundial, en un sentido peculiar. Nuestro enemigo visible es el que nos pone la bomba. Pero el enemigo más sutil es el que se alía con el que nos pone la bomba diciendo, y bueno, tenés que respetar su opinión. Y bueno, parte de la pluralidad. Y bueno, hay que entenderlos, están amargados, resentidos, no se pueden integrar. Entonces, desde una visión a la que él mismo llama progresista, se alía con lo más retrógrado del planeta Tierra y los dos juntos, como en la Segunda Guerra Mundial, lo que quieren es destruir las sociedades libres de Occidente con todos sus logros, unidos igual. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia, gracias a que una semana antes, nada más que una semana antes, la Unión Soviética y Alemania firmaron un acuerdo de no agresión uno con el otro. Eso es lo que abrió las compuertas para que cada uno pudiera invadir del otro lado Polonia. Esa agresión la vivimos hoy en el mundo. Todas estas expresiones son las que Alberto Nisman me diría: vos filosofá todo lo que quiera, yo me quedo con mis pruebas. Y por eso supero ese esquema y paso a filosofar porque me lo permitía. Ustedes sabrán en cuanto recibir y no mi pronunciamiento al respecto. Pero les diría,
De un lado, tenemos al enemigo que nos agrede constantemente y que tiene nombre y apellido. Aquellos que hablan de la lucha contra el terrorismo es como que no se animan a ponerle el apellido, le ponen el nombre nada más. El terrorismo es un método. Yo no puedo tener guerra contra los tanques. Alguien está manejando los tanques. Entonces el terrorismo es un método que está aplicando a alguien y el que lo está aplicando tiene nombre y apellido. Se llama islamismo, no islam, para los que llegaron tarde. Porque yo también no quiero herir sensibilidades. Y esta guerra que le ha declarado el islamismo a Occidente, la libra con un aliado. El mismo aliado que protegía a los nazis diciendo, y bueno, la lucha entre los nazis y las potencias occidentales son luchas entre burgueses y entre empresas, da lo mismo uno y otro. Hoy lo que dice este mismo enemigo es, la verdadera fuerza revolucionaria está en el Islam. El enemigo verdadero es el imperialismo y tenemos que oponernos al imperialismo. Léase los Estados Unidos, sumándonos a la Cuba comunista, a la Siria fascista y al Irán islamista, da lo mismo, a los regímenes más retrógrados que hay. Esos son los que vienen a ser defendidos por esta supuesta progresía que no es menos enemigo que el que perpetra el atentado. Porque es el que la viene a defender. Y no solamente la defiende con un argumento de relativización, porque esta relativización es limitada. Nunca salen a defender lo propio, nunca salen a defender a nuestros derechos. Él siempre ve la posibilidad de hablar y de diferir y de manifestar derechos en el agresor. Rara vez se detiene en la víctima, porque la víctima es él. Y hay un profundo auto-odio, esta necesidad de volcar este resentimiento contra los logros gigantescos de la sociedad occidental, a los que no puede llegar y entonces quiere destruirla. Y él pasa a justificar, a defender al agresor con distintos trucos, distintos malabarismos que confunden una y otra vez. Cuando se produjo el asesinato, que nos dejó a todos tan conmovidos, inmediatamente la circunspección presidencial, en vez de decir cuánto lo lamentamos, nos ponemos a disposición de la justicia para que haga lo suyo, dijo suicidio, suicidio, suicidio. Y después vio que los argentinos no son idiotas y que un hombre en la cúspide de su carrera profesional, un hombre jovial, dinámico, activo, que amaba a sus hijas poderosamente, al que le gustaba jugar al tenis y divertirse, que no tenía nada ni de depresivo ni de autodestructivo. Un hombre así, en la cúspide de su carrera, cuando está por cosechar los frutos máximos de años y años de investigación, 15 minutos antes no se pega un tiro inexplicablemente. Y por lo tanto pueden decir y volver a decir y repetirlo, no hay ningún suicidio. Después pasaron, bueno, como la gente no tragó la píldora, a ser un suicidio inducido, que es un asesinato, un suicidio inducido. Yo no creo ni en eso. No me puedo imaginar una situación donde Nisman se suicide. No habría permitido eso. Puede ser que mi imaginación no me permita un cuadro tan desolador como el que habría que crear para ello. Pero entonces esto tampoco bastó. Entonces crearon la tercera teoría del rumor, la tercera usina de confusión. Y bueno, ya que estamos, saquemos provecho, pongámonos nosotros como la víctima. La víctima del magnicidio fue la presidenta argentina, porque en realidad lo hizo un sector del servicio de inteligencia, que era el más profesional que tenía la Argentina, un verdadero servicio de inteligencia que trabajaba con Nisman y que proveía de la información, del cual Nisman solamente me emitió elogios cuando pudo hablar de él. Ellos, los que lo querían, los que trabajaron con él, lo mataron, porque claro, hay un objetivo más importante que el asesinato de un amigo, y es que había que incomodar a la presidenta. Incomodar a la presidenta porque después de todo hace unos años echó a algunos miembros del servicio de inteligencia y estos vengándose en una confusión tal que no sé, es infantil siquiera considerar. Esto no quiere decir que yo sepa quién mató a Alberto, y lamentablemente no tenemos a Alberto que podría decirlo, porque él sí, mañanamente se hubiera impuesto, yo voy a llegar hasta el final, y ya saben a quién estaba dispuesto a meter preso, y a quién tengo que investigar, y a dónde tengo que ir, y si se toma esto como misión, llegaba, como llegó con el caso Amber. Pero no lo tenemos, y gente de su agallas y de su osadía y de su perseverancia no abunda en este mundo. Pero lo que es importante destacar es que esta usina de confusión tiene un objetivo, y es que todo el mundo opine. Y yo creo que fue así, yo creo que fue así, y si le pasaron,
uno habrá habido una relación morbosa entre él y la computación, y que se va a arrojar y arrojar todas mentiritas, una persona, cada uno va a repetir la que quiera, todos opinaron, y cuando hay 1000 opiniones sobre algo, la conclusión es nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá, y el caso queda enterrado. Espero que esto no sea así, soy bastante escéptico con respecto a las posibilidades de que algún día se sepa, pero les diría, celebremos en cuanto al caso AMIA que hubo en la Argentina un patriota que se llamó Alberto Nisman que nos permitió que se sepa. No se hizo justicia porque los asesinos están protegidos, pero se sabe. Y lamentemos que este patriota argentino que de héroe pasó a ser un mártir, no está acompañándonos para enseñarnos quién fue en este caso y no permitir que una batería de mentiras confunda la opinión pública una y otra vez. Muchas gracias.